Bueno, pues mis características eran un jugador muy físico, que iba muy bien de cabeza, era muy agresivo y bueno, como todo el mundo tiene sus defectos, aunque me defendía, pero técnicamente pues, a lo mejor no era mi mayor virtud, pero bueno, lo suplía con otras cosas, con ganas, con trabajo, con fuerza, con todo lo que uno tiene dentro y lo da. Bueno, pues empezamos aquí como todos los niños empiezan en su pueblo, con sus amigos, jugando y bueno, con la ilusión de poder ser futbolista profesional. Y con 15 años me fichó el Kelme cadete, que jugamos el Campeonato de España, que llevamos un equipo buenísimo. Y al año siguiente, con 16 años ya, mi hermano estaba en el Elche Juvenil y claro, podíamos coincidir en la misma categoría. Y entonces, pues, con algunos problemas que el Kelme no me quería dejar, al final me dieron la baja y me fui a jugar con el juvenil del Elche con 16 años y hasta creo que fueron 28, 29, todos esos años he estado en el Elche. Sí, tuvimos ahí un grupo bastante bueno que quedamos campeones de tercera y nos quedamos un paso de subir a segunda vez en el playoff. Y sí, Paco Tarí fue el hombre que más me ha marcado en la carrera mía porque fue el que confió en mí, el que me hizo ver que podía ser futbolista profesional, el que me metí unos puros de, ¿sabes? Que me lo hacía por mi bien, pero confiaba mucho en mí y eso me hacía pues, entrenar más fuerte, mejorar. Y fue, sí, para mí fue el que más me marcó. Pues mira, te voy a contar, si te refieres a una pelea, eso fue en el Pilar de la Horadada. Íbamos ganando 0-2. Sí. Pero ese día mi hermano y yo estábamos jugando con el filial y desgraciadamente mi padre falleció el viernes y el partido era sábado. Entonces nos fuimos a jugar. Y sí, ese partido fue que se armó vamos, yo lo vi en las imágenes porque yo no estaba allí, pero se armó una pelotera de gente ahí peleándose. Bueno, aquello fue un desastre. Es más, creo que salió a nivel nacional y todo lo de la pelea esa. Pero ese partido no lo jugamos mi hermano y yo porque desgraciadamente mi padre falleció ese fin de semana y no pudimos ir a jugar. Mucha gente decía, menos mal que no estabais tu hermano y tú, si aún se liaba más gorda. Pues Tolo Plaza, bueno, era un hombre que bueno, que el primer año cuando vino, el Elche acababa de bajar de segunda. No sé si te acordarás estaba el año de Ciriaco Cano. Y bueno, el hombre se encontraba aquí que cuando un club tan grande baja a segunda vez, pues la presión, imagínate. Y la verdad es que consiguió hacer un año muy bueno, consiguió hacer un buen grupo. Y luego, pues bueno, fue el año que Claudio metió el gol en Melilla, pero la clave fue el gol que metió aquí Nino contra el Melilla aquí en casa, que no sé si te acordarás, que fue en el último minuto. Y la verdad es que ese año fue muy emocionante porque subió el Elche. Nosotros nos quedamos primero en la tercera, nos quedamos líderes. Y eso de Tolo Plaza, pues. Sí que es verdad que a los de la cantera, pues a lo mejor no le da mucha bola, pero bueno, el hombre veía lo que era mejor para su trabajo. Yo, el año siguiente de quedar campeones con el filial, a mí me hacen ficha del primer equipo, pero claro, no jugaba nada, no iba ni convocado. Entonces yo en Navidad pido salir y me ceden al Tarrasa. Pero es curioso porque estuve 3 o 4 partidos en el Tarrasa, lo hice bien, sinceramente, y echaron al entrenador y llegó un tal José María Gonzalvo, creo que se llamaba, y me dijo que no contaba conmigo. Y ese mismo año me fui al Novelda y también tengo un muy buen recuerdo del Novelda porque lo mismo que me pasó con el Elche, que me dio el gol en el último partido, me pasó con el Novelda para salvarnos. O sea, que fueron 2 años ahí que decías tú, qué suerte para que veas tú lo que es el fútbol. Metí el gol del Novelda en Avilés para no descender a tercera y el año siguiente debuté ya con el Elche.
Pero ese año, bueno, pues también empecé sin jugar, porque, bueno, vino gente de mucho nombre. Estaba Iván Rocha, Javi Navarro, estaba un Alejo, no sé si os acordáis de Alejo. Timpani, creo que. No, Timpani ya no estaba. Bueno, habían 3 o 4 centrales de más nombre que yo, claro. Y como suele pasar en las cosas del fútbol, se lesionaron 2 o 3 y habían sanciones. Claro, tienen que tirar de lo que hay. Y nada, debuté en Maspalomas contra la Universidad de Las Palmas. Y desde ahí pues lo hice bien y ya seguí jugando hasta el final. ¡Fua! Ahí te das cuenta de lo que es el fútbol de alto nivel, porque tú sabes, cuando sales a jugar contra un equipo de esos y ves el campo que estaba lleno, te pones a correr y te pones solo, no te cansas. Es una sensación, sobre todo las primeras veces que juegas con un estadio así lleno. Y bueno, luego ya, pues si metes un gol ya, imagínate. Yo no sabía, aquello era, y con el equipo que te has criado, eso es maravilloso, ¿verdad? Sí, 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 claro. Había para mí, luego con el paso del tiempo te das cuenta de que por mucho que digas o mucho que te gastes dinero, un equipo, tienes que hacer un equipo, no tienes que hacer un equipo de nombre. Y sí que es verdad que ese año se hizo un equipo, yo creo que de presupuesto. Pues te voy a decir una cosa, porque estaba el Betis, el Sevilla, el Tenerife y el Atlético, sí, pero era uno de los presupuestos más altos que había en la categoría. Pero por muchos jugadores que traigas de nombre, si no haces un equipo, el equipo no funciona. Porque los otros equipos juegan más motivados contra ti y tú tienes que ser un equipo, porque físicamente ahora mismo en el fútbol están todos muy bien. Entonces, y claro, si vienen al Elche es porque en primera ya no tienen sitio. O sea que. Pero se vendió un poco de humo ese año. Faciño era un profesional como la copa de un pino. Lo que pasa es que el hombre vino aquí y estaba lesionado. O sea que iba cojo el hombre, pero profesional, tiene una calidad increíble. Pero claro, si las condiciones físicas no te dan, tú pones a Messi o a Cristiano y están cojos, no pueden rendir. Es así. Las cosas son así. Pues era un hombre, sobre todo era muy buena persona, te trataba muy bien, súper respetuoso, te enseñaba mucho lo que era el fútbol de verdad, pero el hombre tenía su método de trabajo, claro. Lo que pasa, y a lo mejor cogía 13 jugadores y esos 13 jugadores son los que siempre jugaban. No los desplazaba a los que no jugaban, pero mientras podía contar con esos jugadores, los otros le costaba mucho entrar para que le dieran confianza, pero era un entrenador súper bueno. En el Elche tuvo un ascenso y tengo un muy buen recuerdo, claro. Y en segunda debuté con él. Y estoy también muy agradecido. Pues gracias a Alessandro fue el que me dio continuidad en el primer equipo. Porque recuerdo que la gente del club, al tener a jugadores que valían mucho dinero, pues la gente dentro del club querían que jugaran esos jugadores de nombre. Y él confió en mí y a él le daba igual que fuera tal que tal. Él confiaba en mí, lo hice bien y me dio continuidad, y a él le daba igual que le dijeran que se tiene que jugar que se tiene que jugar el otro. El fútbol es así. Claro, cuando no están en el barro no saben lo que es. No. Entró el presidente, el secretario técnico y nos dijeron: hasta donde lleguemos hay que luchar hasta el final. Y sí que recuerdo que jugábamos el último día contra el Compostela y estábamos ahí los dos siempre ahora sale del descenso, ahora se mete. Y ese partido lo teníamos muy enfilado, muy enfocado al partido, y hicimos los puntos para llegar al último partido con vida. Y sí que yo me vi, sí que tengo un recuerdo muy malo del partido de Jaén, que me expulsaron y hice un partido malísimo y perdimos. Y luego nos quedaba Murcia y Compostela. Y ahí en Jaén digo, yo ya me veía en segunda vez.
Luego fuimos a Murcia, ganamos 0-1 y ya, gracias a jugar a ganar en Murcia, nos la jugamos en el último partido contra el Compostela, que teníamos que sacar un punto. Horror, porque estábamos un poco confiados, quiera o no, aquí en casa, un punto. Y a los 20 minutos te ves con el 0-2, campo lleno, y ya te desubicas, ¿qué hacemos? Y eso, fueron porque luchamos mucho y le echamos muchos cojones, como se tiene que decir. Yo era muy joven y la verdad es que, bueno, yo salía a jugar y lo que te refieres tú de mis compañeros, pues yo vi, no le estaba saliendo el mejor partido, vi algo de fallo, digo, pero yo no me puedo parar a pensar en lo que la gente se piensa. Pero bueno, y luego con el paso de los años, pues ya no estoy diciendo ni mucho menos porque eran súper profesionales, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa y no te puedes fiar de nadie. No quiero decir, repito, que ellos hicieran eso, pero hasta ahí puedo leer. Yo siempre se lo digo a él cuando lo veo, digo, René, digo, pero si la clave fuiste tú, que si no metes tú el 1-2 antes del descanso, eso no lo remonta ni el Real Madrid. Y la verdad es que nos dio un aire, que el 1-2, ya en el descanso. Y luego ya el segundo tiempo sí que me acuerdo que nos volcamos en su portería hasta que metimos el gol. Y luego los últimos 15-20 minutos fueron de tensión, de pasarlo mal. Me pongo ahora y aún me erizo de recordarlo, la gente apretando. Cuando pitó el final, te entra una ganas de llorar de lo mal que lo has pasado y bueno, gracias a Dios pues, salió bien y al año siguiente pues, pudimos estar en segundo. Corner, bota Denis Servan y yo veo el balón venir al primer palo, yo digo, yo tengo que ir ahí, pero como un tiro. Yo fui con todo. Yo no pensaba nada, a mí me da igual lesionarme la cabeza. Yo metí la cabeza ahí como pude. Y cuando vi que entraba, estaba celebrando el gol. Miraba la grada, loco. Y la verdad es que fue un momento increíble. Eso es muy difícil de describir cuando metes un gol y de esas características. Ya de por sí te metes un gol y es la hostia, pues imagínate un gol así. Tuve suerte, pero sí que recuerdo que entré con todo y con todo el alma. Y salió bien. No sabía que iba a tener tanta repercusión porque, como te he dicho antes fuera de cámara, pues cuando estoy trabajando voy a Elche, allí la gente te conoce y siempre te recuerdan ese gol. No me recuerdan el del Atlético de Madrid, te recuerdan ese gol. Fue importante, la verdad. Igual que los goles que te he dicho antes de Claudio, de Nino, todos esos goles pues, quedan en la memoria. No, ya no. Fue el siguiente día del partido. Paco Borja era un hombre que amaba el Elche, es un aficionado como el primero de a pie allí. Y el hombre quiso hacer lo mejor posible y que quería poner su nombre en la historia del Elche como que le había ascendido. Él sabrá el dinero también que se gastaría ese año. Pero yo creo que a lo mejor no se asesoró bien y debería haber puesto a gente ahí que le hubiese guiado a la ficha de jugadores, etc. Ese año, ese año me endurecí mucho de lo que es el fútbol. Vino Julián Rubio, que era un sargento. Y ya te das cuenta en la pretemporada lo duro que va a ser. Y hicimos una pretemporada mortal. O sea, me estoy acordando ahora y metía mucha caña. Julián Rubio era un hombre que te apretaba mucho el entrenamiento, incluso hasta de vez en cuando faltaba poco para que te humillara. O sea, él utilizaba esa técnica
y le iba bien. Y luego es muy buena persona, Julián Rubio, una bellísima persona, ¿eh? Y me acuerdo que vino gente con mucho menos nombre, claro, pero vino con hambre de hacerse un nombre en segunda división o en primera. Y sí que me acuerdo que empezamos regular. No, los primeros 5 partidos no ganamos, luego ganamos en Gijón, creo, medio reino de penalti, si no... Y la primera vuelta, bueno, estábamos ahí rozando el descenso y me acuerdo que fuimos en la segunda vuelta, el primer partido de la segunda vuelta era en Ferrol. Y habíamos perdido 2 o 3 seguidos. Vino el Leganés aquí y a partir de ese partido yo no sé lo que le pasó al equipo, que éramos un grupo, pero que no nos ganaba nadie. O sea, tú salías al campo y dices, vamos a ganar, vamos a ganar. Hicimos una segunda vuelta espectacular. Y eso, faltó nada para haber ascendido ese año. Sí que es verdad que ese año también hubo una clave negativa, que fue un partido con el Córdoba aquí, íbamos ganando 2-0 y nos remontaron 2-3. Si ese partido lo ganamos, yo creo que a la última jornada llegamos vivos para ascender a primera. Nosotros jugábamos contra el Atlético de Madrid, pero teníamos tanta confianza que tú salías al campo y que le vamos a ganar al Atlético de Madrid. No te iba a decir 5-1, pero se dio las circunstancias de... Pero te harías con tanta confianza, tanta motivación. Campo lleno. Éramos un grupo muy compacto. O sea, ahí cada uno sabía lo que tenía que hacer. Mordíamos. O sea, ese año mordíamos. Y eso, la confianza pues nos daba eso. Hicimos buen fútbol incluso porque la gente decía que solo corríamos, pero mentira. Se jugaba muy bien al fútbol porque teníamos mucho fútbol. Teníamos futbolistas de calidad. Y sí, esa tarde fue también muy guapa, la verdad. Bueno, también me picaban a mí, ¿eh? Que allí en el campo cada uno defiende su trabajo. Pero sí, era un Fernando Torres, creo que fue el primer año que se sentó en el primer equipo. Estaba Luis Aragonés, que en paz descanse, en el banquillo. Y en cuanto a Fernando Torres ya te das cuenta de que ahí hay madera. Porque tú lo veías así de delgado, pero cuando chocabas con él, ¡wow! Eso era una roca. Rapidísimo y la verdad es que tenemos suerte de jugar contra él. Sí, para jugar en primera división sobrado. Yo creo que Raúl pues tenía muchísima calidad, pero le faltaba un poco de psicología, de ser un poco más insistente. A ver cómo te lo digo. De ser más sacrificado, en otras palabras. Esos futbolistas que son tan buenos, a lo mejor luego... Y yo creo que Raúl cada vez que le venía una lesión se hundía. Y eso fue lo que lo mató. Y yo creo que de estar 2 o 3 años ahí sufriendo con las lesiones, yo creo que se cansó y dijo... Y se fue, se retiró por eso. Porque él se retiró con 27, 28 años y podía haber jugado hasta la edad que él hubiese querido. Sí, pero tenía como una moto, ¿eh? La verdad es que y por eso ha llegado donde ha llegado, porque es bueno, era muy bueno. Y vino joven y implantó unos métodos muy avanzados para la época que estábamos y la verdad es que es un profesional como la copa de un pino y buena persona. Y como era de Sevilla, pues también te reías mucho con él. era muy guasón. Se fueron futbolistas claves. Se fue Noverol, se fue Moja, se fue Paco García, que también hizo un año muy bueno. ¿Quién más se fue? Bueno, se fueron 3 jugadores. Redondo, creo que se fue al Sevilla. Taseski, que también hizo un año muy bueno. Entonces se fue parte de la columna. Entonces, claro, vino gente también modesta. Pero claro, como el año anterior está a punto de ascender, pues claro, la gente ya este año siguiente, sí o sí tenemos que ascender. Y bueno, empezamos muy bien, estuvimos hasta Navidad o hasta después de Navidad estuvimos ahí arriba, pero luego ya no sé qué pasó, se fue Tony, no sé si os acordaréis, Tony, que estuvo de portero, y ya no sé qué pasó, que ya el ambiente no era el mismo y
Y empezamos a bajar y casi la pasamos mal. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Julián Rubio era un hombre muy especial y a lo mejor en las buenas se llevaba bien con ellos, pero claro, en las malas, si la directiva te aprieta y tú eres orgulloso, sí, creo que sí. No te lo puedo decir cierto, pero sí que tuvieron algún problema. Creo que estaba Pedro Pablo de secretario técnico. Igual no se llevaba muy bien. Pero no lo sé, de verdad, ¿eh? Si no lo cuento, yo ya... Pues la verdad es que ese año fue porque llevaba un buen equipo también, pero no sé qué... Es como cuando estás en un ambiente y te cambian el ambiente y dices, ¿qué pasa aquí? No sé, el equipo ya no iba, ¿no? Y nada, fue un año que gracias a Dios también conseguimos salvarlo, pero bueno, te queda un sabor así amargo porque es que estuvimos en ascenso, creo que en Navidad, por ahí estábamos en ascenso. Y luego ya pues caímos en picado. Sí, en el Elche sí. La verdad es que iba como... Estaba físicamente muy bien, estaba muy motivado. Y la verdad es que a mí me puteaba, al que más puteaba, de los que más puteaba Julián Rubio era a mí. Porque me veía a lo mejor tranquilo y tal. Ahora, pero cuando me apretaba, volaba. O sea, volaba. Que estaba a un nivel de... Estaba rápido, estaba metido. Y sí que lo recuerdo que salía los partidos y te encontraba a gusto. Y lo mejor que le puede pasar a un futbolista es encontrarse a gusto y estar ahí jugando y con confianza. Es que se hablaba mucho de equipos, pero yo sé que hablé con gente del Mallorca y también me dijeron del Español y del Celta. Pero yo hablé con gente del Mallorca, sí que hablé. Juan Serrano no consideraba la oferta suficiente y bueno, me tuve que quedar. No, hombre. Yo estaba muy a gusto en el Elche pero Julián dijo que la oferta no era buena. Porque claro, todo el mundo, la gente se cree que yo no quise irme. Pero bueno, yo tenía que mejorar y jugar en primera no jugar en segunda. Pero tampoco pasa nada porque me quedara, que me quedé muy a gusto. Muy bonito. Este año vamos a subir a primera. ¿Sabes el trabajo que cuesta subir a primera? Y pasó lo mismo que lo que pasó con Paco Borja. Se hicieron las cosas mal, se planificó mal el equipo, se vendió mucho humo, se trajeron futbolistas que a lo mejor no estaban al nivel de lo que habían sido antes y te los traes por lo que habían sido, no por lo que son. El equipo no funcionó desde el primer momento y por mucho dinero que te gastes, al final, los que te sacan las castañas de fuego, los de siempre. La gente de la casa, la gente humilde y pasó lo mismo que menos sufrimiento, pero pasó más o menos lo mismo que lo del año del Compostela. Bueno, entrenador. No puedo... el hombre era un poco raro. También le tocó una plaza jodida porque le trajeron futbolistas de mucho nivel, en teoría, y eso, pero no un entrenador más, no, tampoco ni bueno ni malo. Un entrenador más. Eso fue lo que pasó. Ruggeri no conocía la liga. Era buen entrenador, motivador. Vino con el Gareca, que creo que ahora es seleccionador de Perú, puede ser. Pero bueno, el equipo, cuando no hay unión, el equipo no estaba unido. Estaba en una parte un grupo, la otra parte el otro. Mucha gente no era muy profesional. Y bueno, al final pues todo eso suma y ese año sufrimos. Sí, bueno, habían muchos grupos. Habían 2 o 3 grupos. Entonces, claro, cuando en un vestuario hay grupos, olvídate que por muy buenos jugadores que tengas, si no hay, el equipo no está unido y van todos a muerte por el mismo objetivo, ahora no sé cómo pasará porque ya pasa tiempo de eso, pero antes en el campo tú tienes que salir a matar por tu compañero. Y si tú no te llevas bien con tu compañero,
En vez de matar por ti, te matar a ti. El grupo y la unión es muy importante en un vestuario y en un equipo. Era buen entrenador, Uribe. Vino, claro, vino un poco que yo he ascendido al Getafe, bueno, normal, porque... Y hizo un equipo muy bueno, porque trajo futbolistas buenos de segunda y se hizo un equipo, no era tanto como el año anterior, que vinieron internacionales y tal. Pero hizo un equipo muy bueno y hicimos una primera vuelta espectacular, que creo que estuvimos hasta líderes. Creo que ganamos en Tarrasa y nos pusimos líderes. Y todo muy bien, porque ese año me acuerdo yo que rotaba mucho los jugadores. Hoy jugaba y la semana que viene, aunque lo hayas hecho bien, te dejaba sin convocar. Iba rotando mucho, los 23, 24, jugaba un día uno, jugaba el otro día, pero no porque lo hicieran mal, sino porque esa es su filosofía de ir rotando. Pero claro, ese año me acuerdo yo que hubo un problema con Moisés y con Unanua. Y ya empezaron los grupos. Y es lo que te he dicho. Empezaron los grupos que si este está en contra del entrenador, este grupo está a favor del entrenador. El entrenador no supo gestionar eso. Y el equipo íbamos... Es que ese año era el que más vi yo claro que podíamos ascender. Por el equipo, había un ambiente muy bueno en el vestuario. Había gente gallo, pero ahora cuando a los gallos a los gallos le hace algo, se cabrean, pues ya le da igual el equipo, le da igual la afición, le da igual todo el club. Ellos van a lo suyo. Y eso pasó. Se peleó Moisés con Uribe. Y a partir de ahí, pues, se hicieron dos grupos y el desastre. Nada, ya estábamos, menos mal que estábamos salvados ya. Pero fue una pena porque ese año lo veía yo claro que se podía ascender. Claro, es que estaba jugando una nueva de titular casi todo el año. Y bueno, pues yo Uribe considero oportuno darle la oportunidad a Caballero, que mira tú lo que ha sido después. Y bueno, pues se cabrean. En el grupo de Unana estaba Moisés, Otero, Luis Gil, Unai Vergara también estaba. Y bueno, pues ya se rompió porque bueno, ahora lo dejaban sin jugar, o dejó una vez a Moisés sin jugar y se cabreó. Egos de vestuario. Y lo que te he dicho antes, vuelvo a repetir, si el equipo no está unido, a nadie le gusta que lo dejen en el banquillo, pero tú tienes que entender que eres profesional y los entrenadores pueden elegir a qué pedazo te pagan. Tú, si te han dejado en el banquillo, pues intenta mejorar, entrenar más fuerte y buscar otra oportunidad. Pero eso ellos no lo entendían ya. No sé. Yo creo que Uribe no diría eso. Yo creo que Uribe dijo, creo, hacer lo que vosotros penséis, porque a lo mejor yo este año estoy aquí, pero el año que viene no estoy. Creo que fue eso, pero a lo mejor tú sabes más que yo. Has investigado bien, ¿eh? Has investigado bien. Bueno, también se dice que tú con Moisés tuviste tus más y tus menos. Sí. No, yo, al principio sí, luego ya... Yo no podía... Yo era el capitán del equipo y yo no podía tolerar ciertas cosas. A mí me da igual que sea Moisés, que sea... Si le tengo que decir a una persona algo a la cara, se lo digo. No pasa nada. ¿O qué pasa? Que quieres ser amigo mío porque soy el capitán y tengo aquí peso en el equipo. Y luego cuando eso ya no es mi amigo, ¿no? Si te tengo que decir algo, te lo digo. Otra clave. Y vamos muy bien. Y yo no sé, es que psicológicamente a nosotros nos afectó. Porque Frankowski, cada gol que tenía, gol que metía. O sea, balón que tocaba, es una locura. Era así pequeño, delgadico. También se entendía muy bien con Nino. Y la verdad es que la primera vuelta... Y luego, bueno, por lo que pasa, lo vendieron a un equipo, no me acuerdo dónde se fue.
y el equipo abajo. Y hasta que echaron a Uribe y vino Julián Rubio. Y también sufrimos. El Elche es que hemos tenido unos vaivenes, para arriba, para abajo, y eso. Pero siempre pasaba algo, o con la directiva, o con... No había estabilidad ahí en el club y siempre nos afectaba. Pues un entrenador que vino muy joven, con mucha ilusión. Lo trajo Mario Barrera y empezamos... Había buen rollo en el equipo, buena gente, buenos futbolistas. Pero bueno, empezamos mal, o sea, no llegaban los resultados. Y nada, pues eso, Luis García era muy trabajador, quería todo el grupo unido. Él priorizaba eso, el grupo unido, que voy a una armonía para... Pero bueno, el chico no tuvo suerte y bueno, pero se le veía que podía ser buen entrenador. Y buena persona, muy buen tío. Pues el Nino, pues yo creo que es para mí, yo no conozco los 100 años de historia del Elche, pero yo lo metería en los 3, 4 mejores de la historia del Elche, sin lugar a dudas. Y no hablo de... Hablo de números. Un tío súper profesional, súper comprometido, trabajador, buena gente, que se lo merece todo. Todo lo que le ha pasado se lo merece porque se la ha ganado él a pulso, con mucho trabajo. Y humilde. Que ahora lo veis y a lo mejor el otro iría un poco agrandaete y tal, pero él me ve como si me viera el primer día de... Y eso se agradece. Y todo lo que él ha conseguido se lo ha ganado él a pulso. Porque lo hizo muy bien lo que estuvo lo hizo muy bien porque él sabía, él lo tenía clarísimo. Y tocó la tecla que tenía que tocar y el equipo poco a poco fue para arriba y salvó la temporada sobrado. Era muy listo, era muy listo, sabía a quién tenía que apretar y a quién tenía que darle, ¿cómo se dice? Cera. Y lo hizo bien y eso. Y mucha gente decía que yo me llevaba mal con él, pero yo no. Yo era un jugador más. Jugué, todo el mundo decía que no iba a jugar con él y jugué partidos con él. Y nada, gracias a Dios ese año se salvó y nada. Sí, era muy cachondo, sí. Pero era un hombre recto. Si te tenía que decir una cosa a la cara, te la decía. Lo que pasa es que al hablar como habla, pues parece que te está riñendo, pero a lo mejor no te está riñendo. Es que tiene esa forma de hablar y te piensa que te está riñendo, pero nada. Un entrenador que se las sabía todas. Y gracias a eso, pues... Y había estado también en muchas guerras de esas. Entonces está acostumbrado él a estar en el barro y a sufrir para salir del descenso. Y la verdad es que al final se hizo buen año. Yo es que tenía ahí un problema con el director deportivo, que era Mario Barrera, que bueno, que a mí no me quería. O sea, sí, las cosas son como son. En el fútbol te gusta un futbolista y a lo mejor no te gusta. No le gustaba. Y por eso pues, no quiso renovarme y ya a otro sitio. Es así. Lo que pasa que tú no puedes querer quedar bien delante del público, o sea, de la gente. Porque claro, yo era un futbolista que me había tirado hoy 8 años y seré peor o mejor. Pero yo le había dado 2 y la gente me quería. Entonces, claro, políticamente era incorrecto echarme. Entonces intentaba maquillarlo, bueno, es que tal, queremos darle paso a la cantera. Me acuerdo que dijeron eso, digo, muy bien. Pero di que quiero echarme porque no te gusto. No digas que vamos a cambiar de ciclo ni nada, porque yo estaba bien, tenía 27, 28 años y estaba... Y entonces me acuerdo, porque si me vas a preguntar, ya te lo digo yo, cuando dije que Mario Barrera era un falso, no sé si te acuerdas, sí, en radio de prensa, si no te metes en internet y eso sale. Y sí que lo dije porque tú no puedes engañar a la gente. Por eso dije que me había echado él y que era un falso, sí. No.
normal, el cariño que tiene allí de cuando va a la ciudad y cuando va al club, de la gente que te conoce, que a ver, muchas veces es muy gratificante que se acuerden y te da un abrazo bien sentido. Y nada, lo que pasa es que bueno, el club ha cambiado mucho desde que yo me fui, o sea que no conozco a mucha gente de la que me metía y no te puedo opinar. Pues me parece que es una de poca clase hacer eso con los veteranos porque han dado un servicio al club y creo que ya no dan ni entradas ni abonos y bueno, creo que no lo veo bien. Pero bueno, cada uno elige su política para dirigir al club pero yo creo que no pasa nada porque vaya un veterano de tu club y le den una entrada, aunque sea. Que no creo yo que se pierda mucho dinero con eso. Yo creo que bueno, que el hombre ha venido a hacer un negocio y si le va bien, bien, si no, el club se queda siempre y él se va. Ojalá el club se aproveche de eso y le vaya muy bien, porque el Elche es un sentimiento muy grande para la gente y tienes que hacerlo bien para no fallarle a esa gente que el Elche es un club de 100 años ya. Entonces, hay que llevar mucho cuidado con lo que se hace, para no herirle los sentimientos de la gente. Todo. Yo me acuerdo desde pequeño que viviendo aquí en Bigastro, que imagínate, estamos a media hora de Elche, pero mi padre siempre me hablaba del Elche. No sé por qué, el hombre está en primera, tal. Y a mí sí me iba quedando eso y que se convirtió en mi ilusión. Y gracias a Dios, pues mira, luego pude jugar en el Elche, ser el capitán del Elche y jugar muchos años allí. Y la verdad es que me eduqué allí. Yo, lo que soy como persona y lo que he aprendido, la mayoría de los valores los aprendí en el Elche. De los valores de la vida, de todo. No del fútbol, sino de todo. Y para mí es mi segunda casa.